buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Problemas Judiciales de la Protección del Derecho Individual. A continuación, se presentará el resultado de una lluvia de ideas planteadas a algunos jueces de la República y es el fruto de más de 20 años de experiencia dentro de la rama judicial de nuestro formador. Para esta actividad académica, tenemos el gusto de contar con el doctor Omar de Jesús Restrepo Ochoa. El doctor Restrepo es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Inició su carrera como litigante y asesor jurídico laboral en varias empresas. Ejerció como juez del circuito durante 4 años en la ciudad de Medellín. Fue magistrado de Tribunales Superiores de Medellín e Ibagué y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se ha desempeñado como docente a nivel de pregrado y especializaciones en las universidades de Antioquia Nacional, Antonio Nariño de Pasto, Gran Colombia de Armenia, Cooperativa de Medellín e Ibagué y Unicinú de Montería, entre otras. Actualmente es magistrado titular de la Sala de Casación Laboral en Descongestión para el periodo 2017-2025 y es formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla desde el 2008. Doctor Restrepo, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para todas las personas que asisten a esta conferencia virtual. Empezamos por saludar a quien me ha presentado, el doctor José Camilo Flores, coordinador de este tipo de eventos de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. A la doctora Gloria Andrea Maecha, directora de la Escuela Judicial del mismo nombre, y al Consejo Superior de la Judicatura en cabeza de la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta de ella y sus demás compañeros. Y en general a todas las personas que asisten a la conferencia, es un placer participar en ella. Yo como formador, que nunca he dejado de serlo y ojalá nunca lo deje de hacer, siempre siento satisfacción cuando me invitan a hablar de cualquier tema específico. Hoy es un tema diferente a lo normal, porque a uno le dicen que hable de derecho laboral, sustantivo, procesal o colectivo, o que hable de pensiones, salud, riesgos laborales y en fin, principios constitucionales, pero nunca le dicen que venga y exponga cuáles son los problemas que tienen los colombianos, los trabajadores en general, para obtener un derecho laboral individual a su favor. Eso pues fue un reto, la verdad es muy grande. Yo, aunque estuve muchos años como juez y como magistrado de tribunal, abandoné esa práctica pues por las cosas del destino que me llevaron a estar en la Corte Suprema de Justicia, donde además uno llega, en la época en que yo llegué, y encuentra uno de los principales problemas, que es el atraso en la salida de las decisiones judiciales, la mora en resolverle al ciudadano los problemas. Cuando yo llegué allí, prácticamente quedé desueto porque me tocaba resolver casos de 10 o 15 años atrás, con normas de 10 o 15 años atrás, y pues a uno se le olvida que se tiene que actualizar. El reto está allí. Eso hoy en día, por fortuna, ya lo comentaré más adelante, ha cambiado. Ya los procesos laborales hoy no se demoran tanto. Es probable que más adelante vuelva a ser un problema la mora en la terminación de los procesos, para que los trabajadores, cuando tienen el derecho, porque cuando no lo tienen, pues no, cuando tienen el derecho, puedan acceder a él efectivamente. Encontramos entonces, en este orden de ideas, dos tipos de problemas. Uno de carácter sustancial,
para hacer efectivo el derecho de los trabajadores. Y otro más grande, más completo, más elaborado, de carácter procesal. Generalmente, los tropiezos que tienen los procesos laborales en Colombia a todo nivel, hablando desde los jueces, que hoy se llaman de pequeñas causas y competencia laboral, y que se pretende que se llamen posteriormente jueces municipales, continuando por los jueces del circuito laborales y civiles con competencia laboral, siguiendo por los tribunales, y creería uno que en veces terminando por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero la experiencia nos ha llevado a ver que aún después de eso, todavía cuando no se quiere reconocer un derecho de un trabajador, de un afiliado o beneficiario del sistema de seguridad social, pues las partes se inventan más cosas, buscan más trabas para ponerle a los procesos, y eso hace aún más dilatorias las decisiones y pone en tela de juicio la seguridad jurídica. De todo eso vamos a hablar. Yo cuando me contactaron pensé que de pronto yo iba a hablar cosas que ya se pasaron, que hoy en día no se aplican. Y eso es bueno porque pues, es hacer memoria de todos los problemas que hemos tenido en la jurisdicción desde 20 años atrás, para no repetirlos hoy, pero ya hoy los problemas son otros. Se me ocurrió buscar una serie de amigos jueces, como lo dijo el doctor José Camilo en la introducción, para que ellos me dieran una lluvia de ideas para exponer el día de hoy. Les agradezco a ellos, jueces de la ciudad de Cali, de la ciudad de Medellín y de nuestra capital, Bogotá. Yo tengo aquí una lluvia de expresiones o de mensajes que voy a ir enunciando y voy a ir hablando de ellos. Todos forman parte de la problemática para obtener el desarrollo de los derechos laborales individuales, que es el objetivo principal de esta charla. Empezamos por la forma de escribir de nosotros los jueces, porque cuando digo nosotros, yo también soy juez de otro nivel, pero de un nivel de casación, pero también soy juez. Nuestro lenguaje. Yo recuerdo a un ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura presentando un libro que escribió sobre la Constitución del 91 en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y le preguntaron que cómo había escrito el libro, y él contestó: mi objetivo es que mi mamá, mi madre, entienda lo que dice el libro. Entonces, eso nos da un mensaje en cuanto al lenguaje que debemos emplear. Lenguaje claro, corto, porque eso genera problemas al nivel de los usuarios, que recuerden, estamos hablando de derecho social, de derecho sensible, de trabajadores, de afiliados y beneficiarios al sistema de seguridad social. Y no es que no estemos hablando para empleadores y entidades de la seguridad social, sino que ellos están preparados porque siempre tienen sus abogados que les interpreten todo lo que dice una sentencia. El trabajador muchas veces tiene un abogado que no es que no sea idóneo, sino que le tocó conseguirlo porque el proceso le exigía un abogado, y él no le está cobrando honorarios, sino que está esperando a ver qué logran sacar, o lo está haciendo por un favor a un trabajador y tal vez no tenga mucho tiempo de explicarle. Y este trabajador, este afiliado o este beneficiario del sistema de seguridad social se queda sin entender qué dice la sentencia, y eso no debe ser así. La Corte Suprema de Justicia y también el Consejo Superior de la Judicatura y en general las altas cortes ha propendido por tener
manuales de escritura que conlleven la claridad en el lenguaje y que se escriba corto, sencillo, de modo que las personas más afectadas, el último nivel, que es el trabajador, entienda lo que una sentencia o un auto que dicta un juez de la República de cualquier nivel le quiere decir. Para esto de la problemática en materia de obtención de los derechos laborales individuales, podemos hacer una división académica entre antes de y después de. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque, por fortuna, algo bueno dejó semejante problema, y fue los cambios radicales que tuvo que ejecutar el gobierno nacional en materia de notificaciones, en materia de audiencias, porque a más de la morosidad que había entonces, colocarle otra morosidad que era la terminación de la pandemia, que además no se sabía cuándo ni dónde iba a terminar, hizo que fueran un poco más expeditos los trámites de los procesos, más ágiles. Uno normalmente podía ver una parte que se escondía. Recuerdo algún caso en que había que notificar a un sindicato de un proceso especial de levantamiento de fuero sindical, y el sindicato se escondía y se escondía y se escondía, y todo lo que tenía que hacer, no es un caso, son muchos, todo lo que tenía que hacer el juez para buscar que esta gente se notificara, porque evadían la notificación porque sabían que el trabajador había hecho algo indebido, o porque sabían que esa entidad había terminado y al trabajador lo iban a despedir, pero había que pedir un permiso. Hoy no, ese problema en parte terminó. Digo en parte porque la tecnología no la han inventado totalmente. Hoy se dice que la notificación se hace por medios electrónicos, pero es que los medios electrónicos no están en todo el país. Hay partes donde es difícil llegar con la tecnología, donde no se puede llegar con la tecnología. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con los derechos de ese trabajador de una zona rural bien escondida, en límites con Venezuela, por allá en norte de Santander, para notificar un proceso laboral? Es cierto que ese problema sigue existiendo, pero en menor escala. La pandemia entonces nos ayudó a minimizar, a rebajar la problemática de los juzgados laborales para estudiar los derechos sustantivos de los trabajadores, los derechos individuales y aún los colectivos. Porque digo estudiar porque no es conceder. Los derechos no se conceden porque se piden, sino porque se tiene derecho a ellos. El problema de la congestión en Colombia. Tenemos que partir de que la rama judicial, y es uno de los problemas grandes a nivel macro, a nivel gobierno, a nivel Estado, no es independiente. El presupuesto de la rama judicial, a pesar de muchas luchas, incluso sindicales, no es de la rama, porque el presupuesto nacional en todos los frentes lo maneja el gobierno nacional. Y entonces, eso hace que para crear un cargo haya que conseguir el aval del gobierno nacional por medio del Ministerio de Hacienda. Hay que reconocer que este gobierno actual es uno de los que más ha colaborado con la creación de cargos que es necesaria para acabar con tanta congestión. Pero para continuar con este tema de la descongestión, nos tenemos que remontar a los años 2005 más o menos, cuando empecemos por el año 2007, gracias a la ley 1149 de ese año, que comúnmente se denominó ley de oralidad, pero que realmente no es ley de oralidad, sino ley de inmediación, porque la oralidad estaba en Colombia desde 1948, solo que aunque había un artículo que decía que la oralidad era un principio,
que había que ejecutar en los procesos laborales en Colombia, so pena de nulidad, eso no, en la práctica no se daba. Y entonces pasamos de un juez fractal, de un juez que atendía, entre comillas, 4 audiencias a la vez, porque no atendía ninguna, estaba pendiente de las 4, pero no estaba en ellas, no practicaba la prueba, no la sentía, no veía al testigo, no lo escuchaba, no tenía la posibilidad de ver su mirada, su expresión, sus dudas, que todo eso hace parte de la decisión del juez. Pasamos de esa fractalidad a la inmediación por oralidad. Para poder hacer eso, era necesario crear cargos. Efectivamente, a partir del año 2007 más o menos empezaron las descongestiones en toda Colombia, la creación de cargos temporales de jueces con equipos de trabajo que tenían como objetivo llevar a cero las existencias de los juzgados para poder comenzar con la oralidad y arrancar con los procesos en otro sistema diferente. Eso fue muy bueno y como les decía, los problemas de esa época ya no son problemas de hoy porque ya el juez tiene que inmediar la prueba. Es él el que practica la prueba y eso estadísticamente está probado que ha dado resultados en cuanto a que, no en cuanto a la agilidad hoy, sino en cuanto a la efectividad, a la justicia, que es la razón de ser de un juez. Eso hizo que el remedio no fuera suficiente. ¿Por qué? Porque se crearon cargos de jueces y de magistrados de tribunales en cantidades que podría decirse industriales, algo necesario, pero se les olvidó que había un recurso, o varios recursos, pero hablemos especialmente de este, un recurso extraordinario de casación que conocía la Corte Suprema de Justicia, su sala de casación laboral, que estaba preparada a recibir un porcentaje X de procesos y que ese porcentaje se le multiplicó por 5 o por 10. Nunca tuvieron en cuenta eso y entonces los derechos de los trabajadores que en ese momento eran ágiles en los juzgados, eran ágiles en los tribunales. Podía decirse que en oralidad un proceso en principio en los años 2010, 2012, 2008 podría durar un año, cuando más, y hasta menos inclusive en las dos instancias ante el juez de circuito y ante el juez y ante el tribunal superior respectivo. ¿Qué no decir de los procesos de única instancia que salían prácticamente en 2 o 3 meses? Eso es efectividad, eso es acceso a la justicia por parte de los trabajadores y de los afiliados y beneficiarios al sistema. Entonces la Corte se atrasó y llegó a tener 25.000 procesos para resolver y solamente 7 magistrados, una sala compuesta por 7 magistrados, que a lo sumo sacan 1.000 o 2.000 procesos en un año. No pueden sacar más, no pueden hacer más, porque es que allá no se trata de sacar sentencias por sacar, sino de estudiar la violación de una ley por parte de una sentencia de un tribunal. Para crear descongestiones a nivel de juzgados y de tribunales era muy sencillo. El Consejo Superior conseguía el aval del Ministerio de Justicia, perdón, del Ministerio de Hacienda y creaba los cargos. Los tribunales llenaban los cargos, los juzgados, en fin, el correspondiente nominador, pero la Corte era más difícil. A ese nivel necesitábamos de una ley estatutaria. La sala laboral empezó a trabajarle al tema desde esa misma época y logró que en 2016 se creara la sala de descongestión con 4 salas formadas cada uno por 3 magistrados que empezaron a evacuar procesos en casación de esos 25.000 atrasados. Hoy, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia no tiene ese problema. Podemos ver perfectamente una decisión en casación de la sala de casación laboral de hoy, cuya sentencia de tribunal es de mayo de este mismo año. Es decir, arriba ya no está el problema. Vuelve a estar abajo, porque ya encontramos otra vez congestión, porque por muchas causas, pero entre ellas por la necesidad de creación, aunque lo dije ahora,
reconozco, este gobierno ha creado muchos cargos, es necesaria la creación de más y más, porque es que el derecho laboral no espera. El trabajador, el pensionado, la persona que pide una pensión no espera, porque ya está en edad de retirarse, ya no tiene las mismas capacidades y necesita su mesada pensional para vivir y necesita sus prestaciones sociales para sostenerse mientras consigue algo nuevo para trabajar. Entonces, ese problema aún existe a menor escala en los niveles bajos, no es peyorativa la expresión, en los niveles bajos en cuanto a que son los que realmente toman las decisiones, los jueces de municipales, de circuito y los tribunales. A nivel de la Corte no. Ese tema es importante tenerlo en cuenta porque la justicia tiene que ser célere. Un trabajador no es que se vaya a morir, pero no puede esperar 10 años para que le digan si tenía o no razón de que le debían pagar una indemnización plena de perjuicios por un accidente que sufrió. En muchas partes del mundo no se demoran un año en resolver un caso de estos. Nosotros nos demoramos, cuando tenemos esos problemas, 10, 15 años y más. ¿Y qué decir de las otras acciones que hoy tienen las partes y que no son ellas las que las ejercen, sino sus abogados, que hacen que los procesos se dilaten y la seguridad jurídica se tambalee en disfavor de estas personas, trabajadores, afiliados y beneficiarios del sistema? Nos encontramos hoy, ese sí es hoy, con un verdadero problema y es los trabajadores de las aplicaciones, llámese Uber, llámese Didi, llámese Rappi, llámese Webcam, personas que trabajan en una forma diferente a aquella que conocimos todos nosotros cuando nos formamos en derecho laboral, que es la prestación personal del servicio, viendo al trabajador, teniéndolo acá, poniéndolo a marcar tarjeta. Sí, hoy se puede trabajar por objetivos. No tiene sentido que una persona tenga que venir a trabajar 8 horas para cumplir un objetivo y se vaya a las 8 horas. Si ese trabajador es capaz de cumplir ese objetivo en menos tiempo, no tiene por qué estar trabajando porque está cumpliendo un objetivo que le pusieron. Eso es una revolución en el mundo laboral en Colombia hoy en día. Tenemos un gran problema y es la informalidad. El mayor empleador en Colombia es el Estado. Y qué tristeza que es el mayor violador de los derechos sustantivos individuales de los trabajadores. Porque a pesar de necesitar contratar personas por medio de contratos de trabajo, evade o elude esa obligación y los contrata por mecanismos informales, por medio de cooperativas y precooperativas, por medio de contratos de tercerización de cualquier género, llámelo como lo quiera llamar, póngale el nombre que le quiera poner. ¿Y por qué tanta fuerza en esa acusación? Porque las decisiones que se toman en los juzgados todos los días en materia de contrato realidad son muchas. Saben que los van a condenar y sin embargo lo hacen. ¿Cuál es la razón? Probablemente aspectos políticos o politiqueros que no vienen al caso. Pero tenemos alguna herramienta para tratar de que eso no suceda. Alguna vez en el año 95 se presentó a la Organización Internacional del Trabajo un proyecto de convenio que hoy en día no fue convenio, es resolución, que es la resolución 198 de 1996. Herramienta útil para que los jueces de la República en Colombia podamos tomar decisiones en esa materia y que los derechos sustantivos de los trabajadores no se queden en el aire, declarando la existencia de contratos realidad con base en esa recomendación y en los artículos 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que contiene una presunción en favor de los trabajadores, y 20 del decreto aquel de 1946, 68.
Entonces, vamos encontrando problemas que se mezclan entre lo procesal y lo sustantivo. La Organización Internacional del Trabajo ha emitido documentos de estudios que ha hecho sobre la morosidad y sobre la falta de efectivización de los derechos laborales individuales en Colombia y en general en toda Latinoamérica. Ha encontrado que el tema de la efectividad de los derechos laborales es complicado, podría decirse en veces calamitoso, porque, y ahorita lo vamos a ver concretamente, aunque se declare por un juez, aclaro que el juez laboral en Colombia no crea derechos, sino que no crea derechos, sino que los declara. Aunque un juez los declare, muchas veces todos nosotros decimos, esa es una sentencia de papel. ¿Por qué? Por falta de protección de la posibilidad que existe frente a un empleador de ejecutarlo o de que él por sus propios medios cumpla una decisión. En materia de audiencias, podemos hablar de la audiencia de conciliación. Una de las etapas de la audiencia inicial que tiene el Código Procesal del Trabajo es la conciliación. Y en este estado de cosas, cuando empezó la descongestión en materia laboral y se fueron empezando a trabajar los jueces orales, los empleadores ya no podían utilizar un mecanismo que utilizaban siempre y que dentro de muy poco van a volver a poder utilizar. Señor, recíbame esta platica hoy, recíbame este $1.000.000 que si no me lo recibe hoy, en 5 años, cuando termine el proceso y me condenen a pagar 50, yo ya no voy a estar. Yo o estaré ilíquido o no estaré porque me fui para otra parte y me llevé la plata para otro país. Problema grave para la ejecución de los derechos de los trabajadores. Ese mecanismo lo utilizaban los empleadores para explotar la necesidad del trabajador y así no cumplirle con sus derechos adquiridos, porque se los ganó. Si se los ganó, hay que pagárselos. Cuando volvamos a la congestión, si no se hace la creación de cargos que necesita, el Consejo Superior de la Judicatura tiene la estadística completa de todos los juzgados que llevan procesos laborales en Colombia y sabe cuántos necesita y sabe que la ley estatutaria dice que en cada municipio de Colombia debe haber un juez. Y en materia laboral no es cualquier juez, es un juez laboral o un juez civil que tiene competencias laborales. En alguna ocasión, en el año 2010, se creó la ley 1395 para tratar de descongestionar más la jurisdicción y allí se le dio competencia laboral a unos jueces a los jueces promiscuos municipales y la Corte Constitucional con un buen tino dijo, esa norma es inexequible porque no se trata de darle competencia a todo el mundo para que juzgue procesos en materia laboral, porque en materia laboral el juez tiene que ser laboral. En materia de seguridad social, el juez tiene que ser experto o mucho más en materia de seguridad social y la declaró inexequible. Ahí encontramos un nuevo tema y es la necesidad de que haya un juez laboral y un juez de seguridad social. Es muy común encontrar hoy en día en todas las universidades, en las especializaciones, que la gente quiere estudiar seguridad social, pero la especialización se llama derecho laboral y seguridad social. Otros quieren estudiar derecho laboral, los menos, pero también los hay, pero la especialización se llama seguridad social y derecho laboral. Entonces, así como en materia civil y agraria se va a poner en funcionamiento el sistema de jueces agrarios independiente del de los jueces civiles, allí también encontraríamos la minimización de un problema y es la especialización del juez en laboral para laboral y en seguridad social para seguridad social. Ese es un tema que está bastante remoto, pero que es una de las trabas que tiene la posibilidad de acceder a los derechos laborales individuales.
Los jueces contamos con una serie de principios como la oralidad, la inmediación, la concentración, la conciliación, que nos pueden ayudar para tratar de que esos derechos se cumplan en menor tiempo del que sucede hoy en día. Era muy común antiguamente que el proceso laboral, que tenía 4 audiencias posibles para realizara 9, 10, 11, 12 y los jueces nos quedáramos callados, estando con esa sinvergüenzada de permitirles a los abogados extender el tiempo de duración de un proceso por razones buenas y malas, pero innecesarias en todo caso. Por fortuna, se creó la posibilidad de que fueran solamente 2 audiencias. Y hoy vemos cómo hay jueces que realizan buenas prácticas y hacen una sola audiencia y terminan el proceso allí. Si si hay apelación, pues ya al tribunal le corresponderá lo que le corresponde, y si hay casación, a la corte. Pero las buenas prácticas es lo que debería primar en materia del derecho laboral, del derecho social. Y miren que no siempre es porque hay falta de jueces, porque hay falta de ejecución, porque hay trabas de los empleadores. Conocí el año pasado un caso de un juzgado cuyo titular pidió una licencia al tribunal de 1 mes, a la cual tiene derecho y la cual no se le puede negar, y es necesario que se le dé, porque va a ir a formarse por lo que sea, porque necesita la licencia y la ley le da su derecho. Nombraron a otra persona encargada por ese mes, y durante ese mes que trabajó, sacó, realizó, ejecutó, terminó una cantidad de procesos tal que el juez titular no los sacaba en 6 meses. ¿Eso es culpa de quién? Eso no es culpa del sistema, eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de algunos jueces, por fortuna pocos, que no quieren trabajar y que hacen aún más difícil que esos derechos laborales individuales lleguen a la realidad. Yendo a los procesos en sí, allá adentro, a los casos, encontramos algunos temas que nos causan preocupación. Hablemos, por ejemplo, de las medidas cautelares. Nuestro Código Procesal del Trabajo solamente tiene un artículo, que es el 85A, que habla de una medida cautelar que es inane, siendo que los procesos laborales necesitan medidas cautelares. ¿Por qué? Porque los procesos laborales duran mucho, porque los procesos laborales son de una parte débil contra una parte fuerte, y la parte fuerte muchas veces, con tal de no pagarle al trabajador, a su ex trabajador, porque las relaciones trabajador-empleador son como las relaciones de pareja, armoniosas, así sea por necesidad, siempre, pero cuando se acaba el amor o se acaba la necesidad de esa relación, vienen los trapitos al sol, que le saca el trabajador al empleador y el empleador al trabajador, como se lo saca cada uno de los miembros de la pareja a la otra persona. Por eso se necesitan las medidas cautelares. Tenemos un código procesal, para que hablemos de él de una vez, del trabajo, que no contiene todo lo necesario para tratar de proteger esos derechos laborales individuales. Y nosotros, si ustedes le ponen a un buscador de un tribunal, de un juzgado o de la Corte Suprema en la sala laboral, la palabra más utilizada en sus decisiones, casi seguro que van a encontrar artículo 145. El artículo 145 de nuestro Código Procesal permite ir a otros estatutos, a tomar sus normas para utilizarlas en nuestros procesos, cuando nosotros no tenemos una norma que trate el tema. Y mientras los abogados peleamos por decir qué quiere decir, no tenemos una norma que trate el tema, los trabajadores y los afiliados y beneficiarios están en el limbo, esperando que nosotros decidamos qué es eso,
y busquemos la norma necesaria para ello. El Código General del Proceso tiene herramientas a las que acudimos por vía del mismo artículo 145 comúnmente. La Sala de Casación Laboral en 2008 y en 2024, perdón, en 2021 y 2024 sacó 2 autos en los que dijo que las medidas innominadas que contenía el Código General del Proceso se podían ejecutar en materia laboral. Y en 1999 el Congreso de la República expidió, en 2004 la Corte Constitucional expidió una sentencia en la que dijo que las medidas innominadas del Código General del Proceso podían ser aplicadas en materia laboral. Los jueces son de todas maneras y con mucha razón reticentes a usar este tipo de cosas, porque es que también hay que entender que el juez está sometido a la ley, no puede actuar por fuera de ella y está posiblemente inmerso en una sanción disciplinaria y aún más grave en un proceso penal por utilizar la norma que no es. Entonces también tenemos que entender que la seguridad jurídica, la seguridad del juez tiene que darse para que él pueda tranquilamente ejercer sus funciones. Para ello, como todos ustedes deben saber, está en el Congreso circulando un proyecto de código de proceso laboral autónomo, que hoy en día ya tiene 3 debates, solamente le falta el último en el Senado de la República, que probablemente esta misma semana le están fijando fecha para realizarlo. Este proyecto pasa de agache ante tantas reformas de gran calado que hay allí esperando turno para que las analicen, porque no tiene resistencia política. Es un código simplemente procesal propuesto por la Corte Suprema de Justicia y que se escuchan grandes críticas contra él, pero que es un paso adelante a la efectivización de los derechos de los trabajadores. Entonces, problema real planteado por los jueces, las medidas cautelares. A lo sumo se pasan pensando en el embargo y en el secuestro, y eso es a lo único que llegan, porque el artículo 85 exige una caución que nadie la vende, y que si la venden es mejor pagar el pleito que comprarla. Y en ese mismo sentido, la sentencia que emite un tribunal en Colombia no es en el efecto, es decir, no hace tránsito a cosa juzgada, porque hay que esperar, si se ejerce el recurso de casación, a que éste salga. En el nuevo código, si es que es aprobado por el Congreso, las sentencias de los tribunales serán ejecutables y habrá que prestar caución, como en los países más desarrollados del mundo, para presentar una demanda de casación. Porque la casación que hoy estamos viendo como una tercera instancia no es una tercera instancia, es una confrontación de la decisión del tribunal con una norma, bien sea vía directa o vía de las pruebas practicadas en el proceso. El segundo, otro problema que quiero plantear y que plantearon los jueces es el amparo de pobreza. Recuerden que estamos hablando de derecho social, de derecho sensible, donde muchas veces las personas no tienen con qué pagar unos abogados. En otras sí tienen, pero no quieren. Pero hablemos de la parte sensible. No tienen con qué pagar un abogado y se adhieren al amparo de pobreza que está contemplado en el artículo 151 en los artículos 151 a 158 del Código General del Proceso, al cual acudimos por vía de integración normativa del artículo 145 nuestro. El amparo de pobreza no tiene la efectividad que debe tener en materia laboral por muchas razones. Quien no tiene dinero para pagar un abogado en materia laboral debería acudir a los centros donde le prestan ese servicio, en las universidades, en los consultorios jurídicos y aún a los abogados de oficio que existen en Colombia, pero que en materia que solo se
utilizan normalmente en materia penal y no en materia laboral. El amparo de pobreza genera grandes problemas en el momento de, por ejemplo, realizar una valoración física, física, mental o psíquica u orgánica de un trabajador, porque si lo vamos a enviar a las que son las autorizadas para emitir estos conceptos, que son las juntas de calificación de invalidez a nivel regional y en segunda instancia a nivel nacional, tenemos que hacer una consignación. Si no hay dinero, no hay audiencia. Si no hay audiencia, no hay decisión sobre la pérdida de capacidad laboral de una persona. Y atérrense como problema. Hace unos 15 días estuvimos con el Ministerio del Trabajo dictando una capacitación a los inspectores acá en Bogotá y la persona indicada nos contó que se crearon 12 salas de descongestión para la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, es decir, para la segunda instancia, porque tienen aproximadamente 15.000 procesos represados de decisiones, repito, de segunda instancia, y la ley 100 dijo que eran ellos los facultados para hacerlo. Es decir, hay que acudir a las juntas regionales, en primera instancia a las entidades, eso lo saben ustedes, pero también a las juntas regionales y nacionales. La nacional con 15.000 procesos represados y las regionales con otros tantos, no sé cuántos, todas las regionales que hay, porque son varias. ¿Cuándo podrá salir una decisión de estas y una persona que está esperando que la califiquen, que le digan cuál es su pérdida de capacidad laboral, no puede esperar 4, 5, 6, 7 años, que es lo que se va a demorar en resolverse solamente el tema de la pérdida de la capacidad laboral, que no el proceso? Entonces, con el amparo de pobreza encontramos dos problemas. Uno, que no hay honorarios. Y otro, que las personas a las que hay que pagarles, en este caso, por ejemplo, las juntas de calificación, no permiten que se acceda a ellas aún con amparo de pobreza, porque allá hay que pagar honorarios. Encontramos otro problema y es el desconocimiento de los jueces, y me perdonan, pero lo tengo que decir así porque así se ve en las sentencias, de las diferentes clases de intervenciones en los procesos laborales. Confundimos, no todos los jueces, y pueden ser la minoría, pero hay jueces que lo confunden, las clases de intervención, es decir, llaman como litisconsortes a personas que deben intervenir como intervinientes ad excludendum o viceversa, generando procedimientos que no son los más apropiados para la verdadera efectivización de los derechos de las personas en los mismos sentidos, trabajadores, beneficiarios o afiliados del sistema de seguridad social. Los artículos 60 a 64 del Código General del Proceso traen estas figuras, pero hay que estudiarlas para que las utilicemos como son y no simplemente por salir al paso, porque esto puede generar pérdida en derechos de las personas que, en vez de haberlas llamado como litisconsortes, van como intervinientes o viceversa en cuanto a la prescripción, en cuanto a las nulidades, en cuanto a la efectivización de los derechos. El tema de la pérdida de capacidad laboral de los trabajadores cuando sufren un accidente de trabajo hace que hoy en día exista una discrepancia entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. El problema no es que no estén de acuerdo, el problema es que los únicos que salen afectados son los usuarios. Porque la Corte Suprema les niega un derecho o les dice que no lo tienen y la Corte Constitucional les dice que sí. Pero también puede ser al revés, la Corte Suprema les da un derecho y la Corte Constitucional se los quita. ¿Quién es el juez natural? Si el juez laboral considera que, como lo consideró hasta hace poco, que había que entender las calificaciones de pérdida de capacidad laboral en números y lo dice mediante una sentencia como juez natural laboral, la Corte Constitucional no debería, por medio de tutela, poder tumbar eso porque el juez laboral está emitiendo su decisión con base en su
conocimiento de la norma. Hoy ya no existe ese problema, porque en un acercamiento de ambas cortes buscando minimizar los problemas hacia el usuario y hacia la efectivización de los derechos de los trabajadores, pues se han acercado un poco, pero hoy en día encontramos que la traba no es esa. La traba es que para darle cumplimiento a un convenio internacional en el que Colombia es parte, se creó la ley que trata este tema y entonces ahora al trabajador le toca probar las barreras que le pone el trabajo para poder pedir que lo reintegren por un despido en ejercicio del artículo 26 de la ley 361 del 97. Otra traba para las personas en materia procesal para la efectivización de sus derechos. Otro problema que encontramos, en materia de auxiliares de la justicia. Hace poco estuvimos en Quibdó en el encuentro de la jurisdicción ordinaria y se presentaron allí 3 vertientes diferentes de la ciudadanía en Colombia, tres formas de ver el mundo laboral, pero una de ellas era una persona de una comunidad indígena. El moderador de un panel en el que ella participaba, un periodista bastante conocido en Colombia, le hizo la respectiva pregunta a esta señora, que además es abogada, pero es de una comunidad indígena, y ella empezó a hablar en su idioma, en su dialecto. Todo el mundo aterrado, callado. Esta señora, ¿qué le pasó? Le dio una locura antes de empezar a hablar. Algo está pasando. Nadie entendía qué decía la señora. Cuando terminó, el periodista le dijo, sí, su intervención debe ser muy clara, pero nadie le entendió nada porque nadie conoce su dialecto. Entonces, eso nos lleva a pensar que no solo los dialectos indígenas, sino otros idiomas y otra serie de auxiliares de la justicia que necesitamos tienen que implementarse en mejor forma, porque hoy en día tenemos comunidad de otros países que pasa por Colombia y se pone a trabajar y que hablan otros idiomas o que hablan otros dialectos. Miren, por ejemplo, que en San Andrés para poder ser juez laboral se necesita hablar el idioma, dominar el idioma inglés. ¿Por qué? Porque allá se habla más en inglés que en español. Y entonces el juez hablando en español muy probablemente no le van a entender. Y si habla en inglés tampoco. Entonces si el juez no se puede preparar para conocer todos estos dialectos, que además miren la cantidad de comunidades indígenas que hay en Colombia, y no solo indígenas, sino en otros idiomas y otras cosas. Hablemos de sordomudos, hablemos de personas especiales. Yo escuché una audiencia resolviendo un caso en casación de una persona que se desempeñaba como juez en cualquier juzgado de Colombia, interrogando a una persona sordomuda. Y seguramente esa juez, porque fue una dama, ese día durmió tranquila. ¿Por qué se puso a interrogar a una persona sordomuda si hay personas especializadas? Porque no contaba con un auxiliar de la justicia que le ayudara en ese proceso. Lo mismo con los dialectos y con los idiomas de otros países. Y en general, con cualquier tipo de prueba técnica, peritos grafólogos y otros que se me escapan en el momento, que no solo hay muy pocos y no quieren actuar en los procesos, sino que cuando la persona pide un amparo de pobreza, no le van a acudir al proceso porque eso tiene un costo. Me contó un caso una de las jueces laborales de Medellín, que la verdad queda uno triste de la forma como se aplica justicia en ese tipo de poblaciones que son más desprotegidas que el común de las comunidades nacionales. En materia de salud, de trabajadores de las entidades de salud que hoy en día están intervenidas y que hoy en día están desapareciendo, pues los trabajadores reclaman sus derechos. ¿Y cuándo se los van a definir? Dentro de 5 o 6 o 10 años. Que
entidad tal vez esté terminada, tal vez esté liquidada, tal vez no haya con qué pagar. Y volvemos al tema de las sentencias de papel, porque no hay control sobre ese tipo de entidades en materia de cuidar los derechos de los trabajadores. Los aportes al sistema de seguridad social por parte de los empleadores que se los sacan a los trabajadores, pero que no los llevan al sistema. Acciones que solo se detectan años después, cuando ya o la empresa no existe o está insolvente. Y hoy, cuando me voy a pensionar, pido mi pensión y encuentro que había una morosidad en una empresa y me meto en un problema que tengo que demandar para que la entidad de seguridad social me reconozca vía judicial unos aportes que yo de mi salario hice, pero que el empleador en forma sinvergüenza no llevó al sistema donde los tenía que llevar. La posibilidad de ejercer el derecho sustantivo en causa propia también se convierte en un problema, porque aunque la ley lo permite y existe el decreto 196 del 71 en materia de ejercicio de la profesión por parte de los estudiantes, no es la mejor forma, la forma más ortodoxa de defender un derecho laboral de un trabajador, que él mismo lo haga porque en la única instancia se le permite. Su derecho de defensa, su derecho de acción no tiene la misma envergadura que tiene la que le permite hacerlo por medio de un abogado. Y allí volvemos a la necesidad, a plantear el tema de los abogados de oficio y de las escuelas de derecho por medio de sus consultorios jurídicos. La estabilidad laboral es otro problema que se crea porque antiguamente los trabajadores no podían llegar a los 10 años porque se convertían en intocables para ser despedidos si no era por una justa causa. Entonces se crearon otros mecanismos para que eso no fuera así y se crearon contratos a término fijo que hacen que la estabilidad laboral sea relativa. Y una persona que la utilizaron durante 20 años como trabajador, lo hicieron por medio de un contrato a término fijo de un año que renovaron todos los años, termina siendo despedida cuando le faltan 2 meses para acabarse el último año y recibe una indemnización de 2 meses, porque eso es lo que le falta para terminar el contrato, pero laboró durante 20 años. En materia de pruebas electrónicas, aunque hay una ley de 1999 y están los artículos 243 al 247 del Código General utilizables por vía del 145. Y hay decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en esa materia, autos laborales en general, que han dicho cómo se manejan estas pruebas. Sabemos que la falta de capacidad de los trabajadores para entender ese mecanismo hace que ese tipo de pruebas dejen de ser idóneas para el ejercicio de sus derechos individuales. En términos generales, eso era a grosso modo lo que yo quería plantearles. Muchas gracias, doctor Omar de Jesús Restrepo. Efectivamente, pasamos al espacio de las preguntas. Inicialmente tenemos un comentario, es el siguiente. Tenemos un soft law llamado Buenas Prácticas en materia de comunicación. El problema no es tanto la terminología o ciertos latigazos que evitan tener que alargar explicando el contenido del término. El problema parece estar en la redacción y en la claridad de la exposición de la idea. Se debe en buena parte a problemas jurídicos mal planteados que terminan superponiendo argumentos. Como formador de la escuela hemos venido insistiendo en ello y trabajo mucho en la elaboración del problema jurídico con mi equipo de trabajo. Además, reitero lo dicho en las capacitaciones que he impartido. Una sentencia no es un ensayo. Ese es el comentario de uno de los asistentes a la videoconferencia. No sé si quiere darnos alguna retroalimentación al respecto, doctor Omar. No, que tiene toda la razón. Va en consonancia con lo que estamos hablando acá, con la primera expresión del lenguaje claro, pero ese último que dijo, una sentencia no es un ensayo. Y una demanda no es un libro, habría que continuarlo. Mire, uno aquí en su trabajo ve que llega una demanda de casación de 200 páginas y se la lee completa y encuentra que con 3 páginas le hubieran podido decir lo mismo, pero se vinieron con discursos 20 julieros
a explicarle lo que le hubieran podido explicar en 2 párrafos. Entonces complementamos lo que dice él de la sentencia, que no es un ensayo, totalmente de acuerdo con que la demanda y la contestación de la demanda no son obras para venderle al público. Muchas gracias, doctor. A continuación tenemos una pregunta. ¿Qué prácticas se deben ejercer en un despacho judicial para dar aplicabilidad a lo expuesto durante esta videoconferencia? No, el tema que dijo la persona que acabó de hacer su comentario, las buenas prácticas. ¿Cómo se obtienen las buenas prácticas? Yo recuerdo que en el año 2008 el doctor Escobar Enríquez, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura de ese entonces, nos llevó a los jueces, a los primeros jueces de oralidad que hubo en Colombia, que éramos 3, las pruebas pilotos, nos llevó por todo el país mostrando las buenas prácticas, mostrando cómo se hacían las cosas para que salieran rápidas, para que la justicia fuera célere y efectiva, para que el concepto que emiten de la rama judicial al exterior los ciudadanos fuera mejor. Esa es la única forma de hacerlo. Mejores prácticas, no dilación. Ese ejemplo que coloqué ahorita del juez que durante un mes no estuvo y nombraron otra persona y en ese mes sacó más sentencias que el juez original en el triple del tiempo, es una explicación de las buenas prácticas. Muchas gracias, doctor Omar. Queremos expresar nuestro agradecimiento hacia usted por su generosa intervención. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.